Buenos días, estimados estudiantes. A ver, Maricielo, ¿me escuchas? Maricielo, Melody, ¿me escuchas? Ya, gracias. Entonces, ¿estamos bien con el audio? Ok, muy bien, vamos a empezar. El curso Psicología, el tema Bases Biológicas del Comportamiento. Para nosotros, el comportamiento humano es un tema realmente muy, pero muy importante. Nosotros los seres humanos realizamos actividades. Algunas son crear, imaginar, razonar, pero otras son automatizadas. Como por ejemplo, tú me estás escuchando, sin embargo, no dejas de respirar, ¿verdad? Pero no te estás preocupando en esa situación, porque en forma automatizada ocurre en tu cuerpo. Entonces, quiere decir que existe una relación directa entre el aspecto biológico, fisiológico y tu comportamiento. Por ejemplo, ¿qué sucedería si nosotros tuviéramos un traumatismo encefalocraneano? ¿Eso repercutiría o no en las situaciones de la conducta? Veamos nosotros, por ejemplo, tenemos ahí, si tuviéramos un traumatismo encefalocraneano denominado TED, moderado o grave, nosotros podríamos tener cefaleas permanentes, vómitos repetidos y convulsiones, dilatación de pupilas, debilidad o entumecimiento de extremidades, dificultad para hablar e incluso sombras en los ojos. Miren, aquí observen ustedes la figura como el mapache. Muy bien, entonces eh, vamos a ver hoy día el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema límbico y la plasticidad cerebral. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema nervioso, es necesario entender que eh, es un punto vital para nuestra existencia. Cuando hablamos del sistema nervioso, debemos entender que es una red de tejidos altamente especializados y que estos tejidos se encargan de funciones conscientes, como lo habíamos dicho, como el razonar, como el pensar, e incluso como movernos, ¿no? Ese movimiento voluntario que tienes, por ejemplo, para sentarte, para caminar, etcétera. Los movimientos de los músculos, ¿no? Cuando se da en forma automatizada, porque sabemos que el sistema nervioso puede trabajar en forma también automatizada, también vemos movimiento en los músculos, pero esos músculos internos, involuntarios, como por ejemplo el ritmo cardíaco, para que se produzca el ritmo cardíaco, la dilatación de la pupila, la homeostasis, el equilibrio del cuerpo. Y este sistema nervioso está conformado por células. La célula fundamental que es la neurona. La neurona pues son células especializadas en la recepción, en la conducción de la transmisión de las señales electroquímicas, ¿no? Y que además hay algo importante, estas neuronas participan en la sinapsis. Y nosotros decimos, ¿qué cosa es la sinapsis? La sinapsis es la relación entre una y otra neurona. Es como que una neurona se focaliza y cuando tú haces siempre esas múltiples actividades, esa neurona focalizada, por ejemplo, has aprendido un tema de matemática y como siempre estás practicando, practicando, activándola, esa neurona que está ahí permanente, como que va teniendo sus ramificaciones. Y luego haces otra actividad, por ejemplo, estudias psicología, un tema nuevo y vas practicando y practicando. Y esta también va teniendo sus ramificaciones. Y entre ambas llegan a conectarse. Esa conexión entre una neurona, otra neurona, mediante sus ramificaciones, entonces podríamos estar hablando de una sinapsis neuronal. Otra célula
que conforma el sistema nervioso es la neuroglia o glías, que realizan funciones de sostén físico, funcional de las neuronas, pero no participan en la sinapsis. Por lo tanto, recordemos que la sinapsis se da mediante los dos neurotransmisores. En el sistema nervioso existen más de 100.000 millones de neuronas, imagínense, y las neuronas pueden tener diferentes formas y tamaños. Pero hay algo importante que caracteriza a todas estas neuronas por más diferentes formas que tengan o tamaño. La característica es que tienen soma o cuerpo. Observa aquí en la lámina soma, el soma, ¿correcto? Tienen, que también llamado cuerpo, tienen las dendritas, observa las dendritas, esas ramificaciones, las dendritas, y tienen el axón. Aquí observa axón, el axón, ¿no? Y aquí tenemos el axón terminal del botón. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que las neuronas pueden tener diferentes clases, son diferentes clases, diferentes tamaños, diferentes formas, ¿no? Pero cuando se juntan, entonces estamos formando una sinapsis neuronal, cuando se interrelacionan unas con otras. Muy bien. Entonces, la estructura del sistema nervioso está subdividido de esta manera. El sistema nervioso, vamos a ver sus dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central vamos a ver el encéfalo, que se subdivide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Y la médula espinal, ¿correcto? Pero hay algo importante que debemos saber del tronco encefálico, que a su vez se subdivide en el mesencéfalo, en la protuberancia y en el bulbo raquídeo. Muy bien. Y el otro sistema nervioso periférico, que se divide en somático, donde están los nervios, tanto los espinales como los craneales, y en el sistema nervioso periférico tenemos el sistema nervioso autónomo o vegetativo, donde vamos a encontrar su sistema simpático y parasimpático. Muy bien. Entonces nosotros habíamos visto que hay algo fundamental importantísimo acerca que la neurona es base, pues es una de las partes importantes, ¿no? del sistema nervioso. Y habíamos entendido que existen clases de neuronas. Dentro de estas clases de neuronas, según su función, vamos a encontrar tres. Las aferentes, que son llamadas también neuronas sensoriales. En el examen podríamos mencionarles las características de las neuronas sensoriales. Recuerda que son las neuronas aferentes, ¿de acuerdo? Y estas transmiten información del medio ambiente captada por los receptores sensoriales, ¿no? Hacia el sistema nervioso. Pero también tenemos otra clase de neurona que es la efectoras, en las cuales también son denominadas las neuronas motoras, que también puede venir en la evaluación sobre las características de las neuronas motoras. Recuerda que son las neuronas efectoras. Estas transmiten información del sistema nervioso a los diferentes órganos, músculos o glándulas también, ¿no? Por ejemplo, la del corazón, ¿no? Las glándulas endocrinas. Y por último tenemos que son las integradoras. Las interneuronas o neuronas de asociación son aquellas que comunican los sectores del mismo hemisferio, o incluso también de ambos hemisferios, pero relacionan funcionalmente, ¿no? Se relacionan funcionalmente al sistema nervioso central. Eso quiere decir, estimados alumnos, que hay millones de neuronas de asociación que forman el cuerpo calloso. Bien, entonces vamos a ver ahora el sistema nervioso central.
El sistema nervioso central es importante porque, como lo habíamos mencionado anteriormente, tiene distintas funciones complejas, como por ejemplo el pensar, el imaginar, el planificar, hasta las respuestas automatizadas, como por ejemplo mantener un ritmo cardíaco y el equilibrio. Entonces, el encéfalo se encuentra dentro de la cavidad craneana, está dentro de la cavidad craneana. Y la médula espinal, que se aloja por el conducto raquídeo dentro de la columna vertebral. Ustedes pueden cogerse y van a poder sentir su columna vertebral, pero dentro de esa columna vertebral, que es como su casita que protege, está nada menos que la médula espinal. Muy bien. Y la médula espinal se aloja en el conducto raquídeo, dentro de la columna vertebral. Aquí podemos visualizar en el gráfico el encéfalo. Vemos el cerebro, podemos observar el cerebro, es una situación, esa parte voluminosa del encéfalo que pesa como 1.350 gramos en personas adultas. Y como ustedes pueden ver, tiene una textura rugosa, ¿verdad? Y también son como forma de giros y circunvoluciones. Pero si nosotros estiráramos al cerebro, lo estiráramos y no estaría así rugoso, si no lo estiráramos como si fuera una pita, mediría más o menos, tendría una extensión de 2.200 centímetros cuadrados. Luego, nosotros podemos observar aquí en la lámina el tronco encefálico. Y miren aquí el mesencéfalo. ¿Ven dónde está ubicado el mesencéfalo? ¿Dónde está ubicado el puente? ¿Dónde está ubicado el bulbo? Y fíjense dónde está ubicado el cerebelo. Detrás del occipital está el cerebelo. Y aquí vemos, obviamente, el cerebro en su conjunto, ¿de acuerdo? Y también el diencéfalo. Miren dónde está ubicado el diencéfalo, ¿correcto? Entonces, el encéfalo es el componente más importante del sistema nervioso central. El encéfalo es el componente más importante del sistema nervioso central. Y lo forman los hemisferios cerebrales, es decir, el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo, que son parte también del encéfalo, los ganglios basales. Y todas las estructuras diencefálicas, como lo estamos viendo aquí, porque el diencefálico se va a dividir en el tálamo óptico, en el hipotálamo, en el epitálamo y en el subtálamo, ¿no? Entonces, los sistemas se forman con algunas de sus diferentes estructuras, como también tenemos el sistema límbico, ¿no? Muy bien. Ok. Y en cuanto a la médula, en cuanto a la médula espinal, vemos nosotros también aquí que hay subdivisiones entre ellas. La parte cervical, desde aquí que nace la médula espinal, la cervical, la torácica, como ustedes ven, hay diferentes colores para que puedan observar, el lumbar y el sacro. Bien, sobre el cerebro también nosotros podemos denominarlo como corteza cerebral. Y existen hemisferios. El cerebro está formado por dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y divididos por la fisura longitudinal.
veamos aquí, aquí tenemos el cerebro, como habíamos dicho, su peso aproximado es de 1.350 gramos, la mujer 1.250 gramos aproximadamente, tiene, la corteza cerebral está protegida por las meninges, tiene una textura rugosa, replegada en forma de circunvalaciones y giros y separados en surcos o cisuras. Y estamos diciendo que el cerebro está dividido por dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, cada uno de estos hemisferios tiene sus respectivas funciones. Por ejemplo, el hemisferio cerebral derecho. Nos ubicamos en esta parte, la lámina está en rosado para diferenciar, solo para diferenciar. Entonces, el hemisferio derecho, nosotros vemos que tiene, nos permite procesar una información perceptiva en paralelo, es decir, varias imágenes a la vez. Por ejemplo, tú estás escuchando la clase, seguramente me estás percibiendo en la parte superior con la cámara web, pero al mismo tiempo estás viendo la imagen que está en el PPT. Entonces, gracias a quién se permite esa información perceptiva en forma paralela, gracias al hemisferio cerebral derecho, ¿no? Que permite tener varias imágenes a la vez, percibirlo. Pero también nos coadyuva a interpretar imágenes, gestos, mímicas, incluso la prosodia y la pragmática del lenguaje. Este hemisferio nos permite tener la capacidad de entender sobre los sentidos de las metáforas, las interpretaciones de lo que soñamos, e incluso crear ideas, ¿no? Combinaciones de ideas. Está especializado en cuanto al pensamiento sintético. Y también algo interesante, nos permite la percepción tridimensional, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién no le gusta ir al cine y ver las películas en 3D, ¿no? Tridimensional? Ah, muy bien. Gracias a este hemisferio derecho que nos permite esa percepción tridimensional de las tareas espaciales, de la imagen corporal, de los rostros, de las figuras, de la posición del espacio. Y también nos permite la discriminación de colores y algo importantísimo del hemisferio cerebral derecho. Nos permite aquí, es un hemisferio relacionado con el arte. El arte, es decir, las actividades artísticas como la comprensión musical, la imaginación y creatividad. Y también se relaciona con la expresión emocional. Y otro punto interesante del hemisferio cerebral derecho es que, como ustedes pueden ver aquí en la lámina, den una manito, que el hemisferio cerebral derecho nos permite tener el control de la mano izquierda. El control de la mano izquierda, es como cruzado. Y viceversa, el hemisferio izquierdo nos va a permitir tener el control de la mano derecha. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora el hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo se procesa la información analítica paso a paso, ¿no? De forma lógica, lineal. En este hemisferio izquierdo se procesa el lenguaje verbal. Es decir, que vamos a tener la capacidad, por ejemplo, de la interpretación de los signos lingüísticos, los componentes semánticos, sintácticos, y algo que ustedes están observando, controla el lenguaje hablado. Es decir, ahora estoy haciendo gala de mi hemisferio izquierdo, controla el lenguaje hablado y también escrito. Es responsable del razonamiento de los problemas lógicos, la habilidad numérica, los cálculos, los análisis matemáticos. Y también nos dice que es la sede donde permite el control de las emociones, los recuerdos de los nombres, hechos, días, ¿no? Gracias a él, pues, vas a recordar tu fecha de cumpleaños, los hechos anecdóticos que marcaron tu vida. Y, como les vuelvo a decir, controla el hemicuerpo derecho de las secuencias motoras complejas, como por ejemplo el uso de la mano, ¿no? Muy bien. En cuanto a los lóbulos, el cerebro
tiene lóbulos y áreas corticales. Tenemos el lóbulo frontal, que se relaciona con el control de los impulsos, tiene la función de la capacidad, nos ayuda pues a tener la capacidad de juicio, la capacidad de moverse, el lóbulo frontal. Recordamos, lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Estamos hablando del lóbulo frontal, que nos ayuda a elaborar el juicio, el control de los impulsos, a la capacidad de moverse, de razonar, a la resolución de los problemas y también importante al lenguaje, a las emociones. Aquí en el lóbulo frontal, como pueden ver, planifica, organiza, razonamiento, la personalidad, la parte ética y la memoria a corto plazo, lóbulo frontal. Muy bien. En el lóbulo frontal nosotros vamos a tener prácticamente la zona motora. La zona motora. Esta zona motora primaria es la integradora responsable del movimiento voluntario y también de la coordinación del control motor. Tenemos aquí, dentro de este lóbulo frontal, tenemos una área prefrontal, ¿no? Que es responsable de la actividad cognitiva superior. Y ustedes preguntarán, ¿qué cosa es la actividad cognitiva superior? Se refiere a la capacidad de atender. Por ejemplo, ustedes están haciendo uso de su capacidad cognitiva superior, atender la clase, memorizar, pensar, planear, razonar, incluso el fijarse metas, ¿no? Yo quiero ingresar a San Marcos, yo voy a ser samarquina, por supuesto que sí, todos ustedes van a ser samarquinos. Entonces, fijarse metas, establecer propósitos, solucionar problemas, el control de las emociones, la función ética moral, todo esto se da en el lóbulo frontal. Y algo muy interesante, estimados estudiantes, aquí vamos a encontrar el área de Broca. Observen aquí en la lámina, área de Broca. ¿Y por qué es interesante el área de Broca? Porque nos permite, es la encargada de la articulación del lenguaje. Entonces, otra vez estoy haciendo ala del frontal, del lóbulo frontal, porque está el área de Broca, y estoy logrando articular el lenguaje. Y también encontramos otra área interesante en el lóbulo frontal, que es el Exner, encargada de la coordinación oculomotriz para la escritura. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso del oculomotriz? Por ejemplo, cuando tú escribes, tus ojos siguen ese lineamiento. Hay una coordinación oculomotriz con la forma, cuando haces la escritura. ¿Y esto gracias a quién? Al área de Exner, que está ubicado también en el lóbulo frontal, encargada de la coordinación oculomotriz para la escritura. Eso implica que si hubiera una lesión, un golpe fatal aquí en mi lóbulo frontal, hubiera alguna lesión, puede imposibilitar que la persona pueda llegar a escribir correctamente. Ahora se dan cuenta cómo la parte biológica está relacionada con el comportamiento. Por eso cuando sucede algún golpe en el encéfalo, los médicos preguntan, ¿en qué parte, señora, en qué parte su hijo ha tenido el golpe? Y la mamá dice, en la cabeza. No, pero dígame, señáleme usted dónde. Y uno dice, ¿pero por qué? Pues si digo la cabeza. No, porque una cosa es tener un golpe aquí en el frontal, otra en el parietal, otra en el occipital. Cada uno de ellos tiene sus funciones. Entonces, ahora ya estamos entendiendo lo importante de estas funciones. Y tenemos el lóbulo parietal, aquí. Nos ubicamos aquí en el lóbulo parietal. El lóbulo parietal tiene también sus funciones importantes, ¿no? Es un área somatosensorial, responsable del procesamiento de la información sensorial, ¿no? Y aquí vamos a distinguir el homúnculo de Penfield, que es una representación del cuerpo donde las áreas, las áreas tienen mayores receptores sensitivos de las manos. Es decir, aquí en el parietal nosotros vamos a ubicar el tacto, ¿no? Muy bien. Y por eso es muy importante. Entonces, va a permitir, en esta área, va a permitir el procesamiento de la sensibilidad corporal, tanto el tacto, la presión, la temperatura y el dolor.
Ujú. Y también nosotros vamos, va a estar, es el encargado de procesar el esquema de la imagen corporal, de calcular las relaciones espaciales de los objetos, es decir, vamos a poder tener la capacidad, mediante el lóbulo parietal, de tener las nociones de cerca, las nociones de lejos, de arriba, de abajo, y en la percepción tridimensional. Y aquí vamos a encontrar nada menos que el área de Dejerín, que es el responsable de la comprensión del lenguaje escrito. Es decir, que si tuviéramos una lesión, sería imposible poder comprender el lenguaje escrito. Su lesión provocaría dificultad incluso para localizar sensaciones, ¿no? Un golpe aquí en parietal de repente podría hacer que no logremos sentir alguna parte de nuestro cuerpo, etcétera, o alterar alguna parte de las sensaciones. Muy bien. Y ahora vamos a ver el lóbulo occipital. El lóbulo occipital está aquí en la parte de atrás de la cabeza. Muy bien. Entonces, en el lóbulo occipital, por ejemplo, una persona está caminando por la calle presurosa y de repente hay una cáscara de plátano y no lo percibió y se resbala, se cae y se golpea. Entonces, cuando trata de reincorporarse, le dicen, por favor, se siente bien, pero abre los ojos, supuestamente está mirando, pero no ve. ¿Qué sucede? Que el lóbulo occipital es el área visual. Entonces, si hubiera una lesión, produciría una ceguera central. Por lo tanto, el lóbulo occipital es responsable del procesamiento de la información visual, por ejemplo, la forma, el color, la distancia, la profundidad, la luminosidad, ¿no? Muy bien. Y ahora veamos el lóbulo temporal. El lóbulo temporal está ubicado aquí. ¿Recuerdan, jóvenes? Aquí. Y miren, está cerca al sistema, al oído, ¿no? Está cerca. Muy bien. El lóbulo temporal justamente procesa esa área auditiva. Es el encargado del procesamiento de estímulos sonoros. Es decir, ahora ustedes están con la situación de procesamiento de estímulos sonoros. Sus funciones están relacionadas con la memoria. Está relacionada con la memoria por su cercanía al hipocampo, ¿no? Está cerca al hipocampo. Y aquí vamos a encontrar un área importante que es el área de Wernicke, que es el encargado de la comprensión del lenguaje hablado. Su lesión va a imposibilitar que la persona eh, pueda tener esa comprensión de lo que escucha, o incluso pueda llegar a tener una sordera central, ¿no? Entonces estamos viendo qué importante, qué funciones importantes tiene cada uno de estos lóbulos. Por lo tanto, el cerebro tiene que ver los dos aspectos, la corteza sensorial y motora, ¿no? Como lo habíamos mencionado. Y ahora el cerebelo. El cerebelo contribuye a que los movimientos sean uniformes y coordinados, nos dicen aquí en la diapositiva. Ajá. ¿Dónde está el cerebelo ubicado, estimados estudiantes? Está debajo del lóbulo occipital, debajo, como ustedes pueden ver aquí en la lámina, debajo está el cerebelo, ¿no? Es decir, en la parte posterior del cráneo, detrás del tronco encefálico. Acá está el tronco encefálico, detrás está aquí. Muy bien. Y el cerebelo tiene una función también muy importante, que porque regula el movimiento controlado, es decir, el tono muscular, la intensidad de la contracción muscular, es decir, para mantener la postura corporal, ¿no? Muy bien. Pero coordina también con la corteza frontal. ¿Se acuerdan que la corteza frontal también teníamos que ver con el movimiento? Muy bien, coordina el cerebelo con la corteza frontal. La ejecución de los movimientos con facilidad, la precisión y obviamente haciendo que la persona pueda ser más diestra en sus movimientos, ¿no? Cada vez movimientos más perfectos, etcétera. Es decir, brinda un equilibrio por medio de sus conexiones del sistema vestibular, ¿no? Del equilibrio, encargado en la sensación del mismo, ¿no? ¿Y qué pasaría si hubiera un daño cerebral? Perdón, un daño en el cerebelo. Entonces, un golpe aquí
la persona se desestabiliza. Hay un movimiento descoordinado, espasmódico, una dificultad de aprender las secuencias de los movimientos. Por ejemplo, ya no podríamos hacer esos movimientos especializados de nuestros pasitos cuando hacemos nuestros bailes que tanto nos encantan, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos nosotros al tronco encefálico. Para recordar, habíamos visto su estructura, el mesencéfalo, la protuberancia anular o el puente de Barolio, el bulbo de Raquillo también, o médula oblonga, ¿no? También tiene esos nombres. Ok, veamos. Como observamos aquí en la lámina, está el tronco encefálico, estos conforman el tronco encefálico, está situado debajo del cerebro. Miren, acá está el cerebro y está debajo el tronco encefálico, ¿correcto? Y se prolonga hasta la médula espinal. Ajá, de aquí se va a prolongar hasta la médula espinal. Ok. Y ahora veamos las funciones. Realizan la ejecución de procesos automatizados, vitales. Ajá, vitales. Es decir, la respiración, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la actividad gastrointestinal, por eso son vitales. Y nos ayuda también al control de los movimientos oculares, también a la coordinación de los reflejos visuales, por ejemplo, cuando tú tiendes a cerrar los ojos, cuando hay de repente mucha luminosidad. También auditivos, incluso auditivos. Incluye el reflejo de orientación, que es una respuesta ante estímulos, por ejemplo, novedosos, como también los llamamos atención involuntaria, ¿no? Hago así un sonido de un momento a otro, uno le causa en ese momento esa atención involuntaria. Entonces, que se llama también o alerta, ¿no? Ahora, es el punto, el tronco es el punto de partida de formación reticular llamado FR, ¿no? ¿Qué significa? Que es una red de neuronas cuyos límites son difusos y es responsable del tono cortical, esos ciclos de sueño. Es decir, el cerebro nunca descansa, el tronco encefálico nunca descansa. Entonces, y también de la vigilia. Ustedes, por ejemplo, en este momento están en estado de vigilia, es decir, están despiertos, ¿no? Y mantiene la alerta en el encéfalo durante el sueño. Es decir, nosotros podemos dormir, pero nuestro encéfalo no está descansando, está activado incluso durante el sueño. Y hablando de activado, tenemos acá dos subsistemas de activación. Tenemos el SARA, como ustedes pueden ver aquí, el SARA, que son vías aferentes que parten desde el tronco encefálico hacia la córtex. Y tiene una función importante de aumentar el tono cortical, aumenta el tono cortical y despertar al individuo. Por ejemplo, estamos ahorita en SARA, estamos despiertos. Ay, muy bien. Y la disminución del tono cortical produce somnolencia y estupor, ¿no? Si es que hubiera una disminución. Ahora también tenemos el sistema reticular descendente, SRD, sistema reticular descendente. Entonces, son vías eferentes que parten desde el córtex frontal hacia el tronco encefálico y la médula, ¿no? Y tiene la función de subir o bajar voluntariamente el tono de los sistemas sensoriales, o motores o neocórtex. Aquí implica. Y ustedes dirán, ¿qué cosa es la atención sostenida? Por ejemplo, en este caso, ustedes están haciendo gala de la atención sostenida, porque puedes estar durante una hora en permanente escucha, ¿no? Entonces estás haciendo gala de la atención sostenida. Selectiva, cuando dentro puedes escuchar muchos estímulos alrededor tuyo, pero tú estás concentrado, estás teniendo una atención selectiva hacia un objeto específico o un hecho específico. Y también los estados provocados de relajación. Es decir, que si hubiera una lesión en el sistema reticular descendente, sería algo fatal porque nos puede producir el estado de coma.
Ahora vamos a hablar acerca del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, vemos ahí nosotros la lámina interesante, ahí tenemos los nervios espinales y los nervios craneales, ¿correcto? La médula espinal es un cordón de fibras. Aquí pueden ver en la lámina un cordón de fibras que van a discurrir desde el agujero de aquí de las vértebras, miren aquí, desde el agujero de las vértebras cervical, ¿no? Desde la primera vértebra cervical, ¿correcto? Entonces, de la base del cráneo, es decir, que desde aquí ya está impartiéndose la médula espinal. Y va a llegar hasta el margen superior de la segunda vértebra lumbar. Y por lo tanto, la médula espinal que está dentro de la columna vertebral es más corta que ella y mide aproximadamente unos 45 centímetros. Es una vía refleja que transmite información al sistema nervioso periférico, ¿correcto? Y también al encéfalo y también viceversa, ¿no? Porque hay un flujo. En la médula espinal se halla un organismo en que la médula espinal haya sido desconectada del encéfalo. Imagínense, si es que lo desconectamos del encéfalo, que es la parte importante del sistema nervioso, sería una situación fatal, ¿no? No sentirían los estímulos, por ejemplo, dolorosos, no realizaría movimientos conscientes. Entonces, el sistema biológico, que son importantes, por ejemplo, en este aspecto del sistema nervioso periférico, tenemos los subsistemas, el simpático y el parasimpático. Por eso, gracias a esta relación que existe, nosotros podemos comer, desechar excretas, etcétera, ¿no? Entonces, la parálisis del cuerpo va a depender de la ubicación del daño en la médula. Por ejemplo, un golpe en la cervical, un golpe en el lumbar. Entonces, por eso que también los médicos nos preguntan, ¿usted ha tenido un golpe, una caída? ¿En qué parte de la columna se ha golpeado? No se queda pensando, ¿pero por qué? Porque cada una de ellas tiene sus respectivas funciones. Por ejemplo, la parálisis del cuerpo depende de la ubicación del daño, de tal manera que si es que nos produciría un golpe aquí en la altura del cuello, produciría una tetraplegia, una cuadriplegia. Y si fuera a la altura de la médula dorsal inferior, o sea, más abajo, produciría una paraplegia. Entonces, por eso es importante saber el funcionamiento de la médula espinal, ¿no? Muy bien. Y hablando de funcionamiento, justamente este punto importante del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por un conjunto de nervios que salen y entran del encéfalo o médula espinal. Recordamos, del encéfalo y la médula espinal están conectadas. Se va a dividir en dos aspectos importantes: el sistema nervioso somático o voluntario y el sistema nervioso autónomo o involuntario. Veamos el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Muy bien. Entonces, aquí, en el sistema nervioso somático o voluntario, en la primera parte, nosotros vamos a ver, como su nombre lo dice, sistema nervioso somático voluntario, es decir, que controla movimientos voluntarios, como por ejemplo, cuando ustedes dicen, vamos a tomarnos una foto, todos posan para la foto, y alguien dice, pero sonrían. Uno sonríe cuando algo te causa gracia. Sin embargo, tú tienes la capacidad de poder mover los músculos de la cara. ¿Gracias a quién? Al sistema nervioso somático voluntario, que te permite movilizar los músculos de la cara y también esqueléticos. Está compuesto por 12 pares craneales de 31 pares de nervios espinales, con sus respectivas ramificaciones. Y el sistema nervioso autónomo vegetativo transmite entre el sistema nervioso central y los músculos involuntarios lisos. Es decir, que va a actuar de manera independiente el sistema nervioso autónomo, ¿no?
va a controlar la automática de los órganos de las glándulas internas y va a intervenir en la emisión de respuestas vegetativas. Como por ejemplo que está conformado por dos ramas interesantes, simpática y parasimpática. Por ejemplo, ahora nosotros estamos atravesando un momento muy difícil del COVID-19, en donde nos han dicho que obligatoriamente debemos mantener distancia con las personas, principalmente cuando salimos a hacer compras. Entonces, imagínate que estás caminando por la calle o te vas al mercado y por ahí alguien se tropieza y tú ves que esa persona está cayendo encima tuyo. Y tú dices, por Dios, tengo que mantener distancia. En ese momento recuerdas el virus y te pones pálido. Se te dilata la pupila, se te salen los ojos, se dilata la pupila. Te inhibe la saliva, no puedes pasar la saliva. Se relajan los bronquios, que no puedes ni respirar del susto, ¿no? Que la persona está cayendo encima tuyo. Se acelera tu impulso, tu ritmo cardíaco. Se inhibe la actividad digestiva, por eso como que sientes que se te quiere regresar algo. Entonces, eso incluso hay personas que se ponen tan, pero tan tensas, como se activa el sistema simpático y termina visionando. Eso se produce por el sistema simpático. Por eso que es llamado generalmente un excitador, porque activa el organismo para utilizar una energía en una situación de lucha, de huida, ¿no? Y en cambio el sistema parasimpático es lo contrario, es una situación de relajo. Por ejemplo, ese relajo, cuando tú te enteres, pues ya tu sueño se cumplió y encuentres tu nombre al costado del resultado del examen de admisión y diga ahí, Harold Guerra alcanzó vacante. Entonces se van a sentir felices, ¿no? Jordan alcanzó vacante, Giancarlo alcanzó vacante. Entonces, ingresaste a San Marcos. Cada uno de ustedes ingresaron a San Marcos. Muy bien. Entonces, tu sistema parasimpático va a estar, digamos, activo. ¿Qué significa? Generalmente es relajante, ya estás contento, echado en tu mueble, todos te van a engreír, oh, San Marquino. Entonces, tú vas a ver que se contrae la pupila, hay una buena salivación, tu ritmo cardíaco está lento, tranquilo, hay buena respiración. ¿Por qué? Porque se activó el sistema parasimpático, que es relajante, reconstituye la energía, es propia del estado de reposo y obviamente funciona en sentido contrario a lo que es el sistema sin. Muy bien. Ok. Y aquí tenemos el sistema límbico, importantísimo, también conocido como la sede de las emociones. Está formado por un conjunto de estructuras y núcleos como el hipotálamo, está formado por la amígdala cerebral, el hipocampo y el tálamo, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuáles son sus funciones? Está relacionado con las conductas motivadas, el sistema límbico, por eso es conocido como las sedes de las emociones, el aprendizaje, los procesos de la memoria. Y se encuentra también en constante interacción con la corteza cerebral, controlando funciones como apetito, sueño, temperatura, la motivación sexual, la agresión, el miedo, la docilidad. Entonces, este sistema límbico eh, se comunica con las áreas del lóbulo frontal, ¿no? Y va a posibilitar estrategias de autorregulación y control emocional. Importantísima función del sistema límbico. El hipocampo, por ejemplo, participa en la formación de la memoria a corto plazo, de largo plazo y también la memoria espacial. Las funciones del sistema nervioso vegetativo, simpático y parasimpático que la acabamos de ver, y del sistema también endocrino, ¿correcto? Y está compuesto por varios núcleos que regulan procesos fisiológicos automáticos como el equilibrio interno del cuerpo, la homeostasis, el ritmo cardíaco. Y también regula, importante, las motivaciones básicas como el hambre, la sed, la regulación, la temperatura, la conducta sexual y la excitación
emocional, ¿correcto? Ok. Y ahora vamos a ver aquí qué entendemos por la plasticidad cerebral. El cerebro realmente es un órgano de una plasticidad fascinante, ¿no? ¿Por qué? Porque es capaz de dedicar áreas no usadas por falta de un sentido a procesar la información de otros. Por ejemplo, en el caso de que exista una deficiencia como la sordera, los axones que habían llegado del nervio visual no encuentran competencia normal de ese nervio, del nervio auditivo, y sus conexiones se hacen fuertes. Es decir, hay una situación como una ley de la compensación. Por ejemplo, nos dice ahí, la capacidad del sistema nervioso de asumir una reestructuración funcional de sus redes neurales a lo largo de su vida. La experiencia y el aprendizaje modifican y posibilitan nuevas conexiones sinápticas, permitiendo que algunas zonas neurológicas asuman total o parcialmente funciones de zonas dañadas. Por eso a veces cuando vamos por la calle vemos personas que de repente son invidentes, no pueden ver, sin embargo están tocando un órgano, un piano, y lo hacen excelente. Y uno dice, pero si yo viendo no puedo diferenciar a veces las teclas, saber cuál es la que va a producir tal sonido, do, si, fa, y ellos sí, porque hay una capacidad no sobreestimulada de esa plasticidad cerebral de una ley de la compensación. Muy bien, y hablando de eso, vamos a entrar a lo que más les gusta a ustedes, la adrenalina. Ok, nuestros ejercicios. Veamos ahí, ejercicio número 1, chicos. A ver, todos contentos y felices porque eso es lo que nos gusta y nos produce adrenalina, ¿verdad? Vamos a ver nuestro ejercicio número 1. ¿Y qué nos dice el ejercicio número 1? Nos dice, Roxana es rápida para darse cuenta, para darse cuenta cuando a un gráfico le faltan detalles o tiene elementos tiene elementos mal ubicados, por lo que siempre aventaja a sus compañeros en el curso de dibujo técnico. Considerando la participación de los hemisferios cerebrales, señale lo correcto. 1. La habilidad descrita se relaciona a la función del hemisferio cerebral derecho. ¿Eso es verdad? Pensamos. 2. Se evidencia el predominio del hemisferio cerebral izquierdo. Y 3. Las aptitudes predominantes en Roxana se explican por un procesamiento secuencial rápido de su observación. Muy bien. A ver, jóvenes, razonamos, pensamos y por el chat ustedes me responden. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La letra A, la letra B, la letra C o la letra D? A ver, en este caso, el hemisferio cerebral derecho, recordemos, está especializado en la percepción global y no analiza la información. El pensamiento sintético permite la percepción tridimensional, el desarrollo de tareas espaciales, es decir, imagen corporal, reconocimiento de rostros, figuras, posición en el espacio, discriminación de colores, actividades artísticas, comprensión. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la letra A, solo 1, ¿no es cierto? Muy bien. Luego tenemos otro ejercicio importante. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Señale el valor de verdad o falsedad a los lóbulos, en relación a los lóbulos cerebrales. Tenemos, cuando Jaime trata de reproducir una coreografía por primera vez, necesita su lóbulo frontal para elaborar la secuencia de movimientos correctos. 2. Los hemisferios cerebrales permiten un funcionamiento cerebral eficaz por la integración de sus funciones de manera bilateral. 3. Las neuronas bastan, dice, por sí misma
Para la sinapsis y de acuerdo a su función, solo existen dos tipos de neuronas. Tenemos alternativa A, las tres son verdaderas, la B, verdadero, 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 falso, y la C, falso, verdadero, falso, y la D, falso, falso, verdadero. Muy bien. Vamos a solucionar este problema. Ok, tenemos ahí la 1. Cuando Jaime trata de reproducir una coreografía por primera vez, necesita su lóbulo frontal para elaborar la secuencia de movimientos correcta. Esto es verdadero dado que se trata de movimientos complejos, lo cual necesita de la dirección del lóbulo frontal. 2. Que la existencia de lóbulos corticales en ambos hemisferios cerebrales permite una función cerebral más eficaz integrado a las funciones de manera bilateral. Debido al cuerpo calloso, esto también es verdadero. Y 3. Las neuronas se bastan por sí mismas para la sinapsis y de acuerdo a su función solo existen dos tipos de neuronas. Esto es falso, porque existen tres tipos de neuronas. Las aferentes, las efectoras y las integradoras. Por lo tanto, la respuesta es la letra B. ¿Correcto? Muy bien. Y ahora nos vamos a un último ejercicio. La abuelita de María sufrió un accidente cerebrovascular. Ella entiende perfectamente todo lo que hablan y narra de forma elocuente varias anécdotas del día. Sin embargo, ahora le resulta imposible poder escribir en su diario. La dificultad de la abuelita podría estar relacionada con la lesión de área de Exner, Wernicke, de Gerin, Broca. ¿Cuál de ellas? Esto indica que tiene conservados que el área de Wernicke, hipocampo, etcétera. Muy bien. La respuesta en este caso es la letra A, ¿no es cierto? La letra A. Muy bien, chicos. Y ahora sí, les voy a pedir, por favor, que me apoyen para la encuesta. ¿De acuerdo? La encuesta del día.